¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a esta semana de trabajo. El día de hoy vamos a terminar el gran tema que hemos estado trabajando en las últimas semanas, que es la Guerra Fría. Y para ello, antes de poder iniciar con nuestra exposición, quiero que hagamos un pequeño recorrido de todas las cosas que hemos hecho. Acompáñame en este pequeño viaje por décadas. ¿Qué te pareció? Espero que hayas entendido que de esta manera, ordenados de manera cronológica, estudiar los sucesos es bastante complicado, porque estaban sucediendo muchas cosas a la vez. También que espero que comprendas que no todos los temas que vimos son todos los temas que hay. En realidad, por cuestiones de espacio y por cuestiones de conveniencia de trabajo, no pudimos tocar todos los grandes temas de la Guerra Fría. Posiblemente dejamos algunos apartes como la Guerra de Corea, que también fueron muy influyentes, pero que en esta ocasión, por el tiempo del curso, no pudimos tomar. Si tienes tiempo para poderlos tocar, sería mucho mejor. El día de hoy vamos entonces a terminar con este gran tema que fue la Guerra Fría. Y para poder hacerlo, me gustaría que analizáramos 4 antecedentes. ¿Por qué tantos? Porque en realidad fueron muchas las razones que pasaron para que de la noche a la mañana la segunda potencia o el segundo país más poderoso del planeta hubiera caído como si nada hubiera pasado. Entonces vamos a ver los antecedentes del día de hoy. El primer antecedente del que tenemos que hablar tiene que ver con la Guerra de Afganistán. La Guerra de Afganistán es para la Unión Soviética lo que la Guerra de Vietnam fue para los Estados Unidos. Es decir, fue un conflicto armado del cual salieron mal parados y que les dejó muchas pérdidas, en especial en materia moral. Para esto, en 1978, Afganistán fue tomada, o digamos que el gobierno terminó siendo llevado por el Partido Comunista. Es decir, se convirtió en un país rojo. Cuando un país cambiaba al modo de gobierno comunista, la Unión Soviética se veía obligada a interferir a su favor, porque ese es el orden de las cosas en la Guerra Fría. Entonces, la Unión Soviética empezó a mandar soldados y dinero a Afganistán para poder respaldar al gobierno. Los rebeldes que no estaban a favor del gobierno estaban financiados no solamente por los Estados Unidos, sino también por otras naciones como Israel e incluso China, que para estas épocas ya está totalmente dividida de la Unión Soviética. La guerra en Afganistán va a ser demasiado larga y al final va a terminar con una gran derrota para la Unión Soviética, que va a ver cómo los afganos van a terminar regresando a su modelo de gobierno anterior. Por eso, esta guerra dejó muchas pérdidas, en especial económicas, es decir, se invirtió mucho dinero en una época en la cual no había, y terminó aumentando el descontento de la población y el descontento de los opositores al gobierno con las medidas que se tomaba para poder preservar el comunismo en el mundo. El segundo antecedente con el que tenemos que hablar tiene que ver con el resultado de las carreras. Si tú recuerdas, al inicio de la exposición de este tema, hablamos de que las cosas que hacían los Estados Unidos lo trataba de hacer la Unión Soviética y viceversa. Entonces, a los lugares donde estaban los Estados Unidos, estaba la Unión Soviética. Las cosas que hacía Estados Unidos las hacía la Unión Soviética. Las guerras que peleaba Estados Unidos las peleaba la Unión Soviética. Y en el papel parecía que estaban demasiado igualadas de poder. El problema es que por sus modelos económicos, la Unión Soviética tenía una menor disposición de dinero que los Estados Unidos. El modelo capitalista está hecho para generar dinero. Además, los Estados Unidos seguido recibían dinero de las potencias europeas que les pagaban los impuestos de lo que les prestaron para reconstruirse después de la Segunda Guerra Mundial. Y la Unión Soviética como tal no daba préstamos a sus países aliados, eran más bien como apoyos, es decir, les daban dinero y armas de manera desinteresada. Su modelo era mucho menos productivo porque esa es la naturaleza del modelo socialista y también su industria era mucho más lenta. Además, los aliados de los Estados Unidos producían mucho más riqueza que los aliados de la Unión Soviética.
Entonces, aunque en el papel estaban más o menos al mismo nivel, en realidad la Unión Soviética cada vez tenía menos y menos dinero. Y después de 30 años de competir al mismo ritmo, la crisis económica en la Unión Soviética era muy grande. Si recuerdas, al inicio de nuestro curso, al inicio de la Guerra Fría, hablamos acerca del Muro de Berlín. Dijimos que Alemania se tuvo que dividir en dos porque cada lado estaba administrado por un bloque, por una parte el capitalista y por otra parte el socialista. Bueno, Alemania era el reflejo de lo que en teoría pasaba en el mundo, es decir, algo dividido en dos formas totalmente diferentes. Para 1980, para la década de los 80, la situación era insostenible. Los alemanes que estaban del lado soviético vivían con pobreza, con carencias, mientras que los alemanes del lado capitalista, del lado de los Estados Unidos, tenían acceso al libre mercado, tenían acceso a muchos productos, tenían mucho mejor calidad de vida. Obviamente los alemanes del lado rojo en todo momento querían pasarse con los alemanes del lado azul y huían del país o buscaban la forma de poder rodear para poder llegar del otro lado. Entonces las protestas iban subiendo en gran auge y el gobierno difícilmente podía controlar. Además, la situación que estaba pasando en la Unión Soviética de debilidad propiciaba que en la Alemania del lado rojo pues no existieran las condiciones para poder mantener el orden. Lo que estaba pasando en Alemania era un reflejo de lo que en realidad estaba pasando en el mundo, donde el socialismo estaba siendo cada vez más abandonado para pasar al lado capitalista. Nuestro cuarto antecedente tiene que ver con la desestalinización. Y quizás te preguntas qué significa esta palabra tan rara. Bueno, en resumen es lo siguiente. Joseph Stalin, si tú lo recuerdas, fue ese gran líder de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Fue el que logró ganarle la guerra a Hitler. Y además, en la ya ahora lejana Conferencia de Yalta, fue el que inició este problema de la Guerra Fría. Stalin moriría en la década de los 50, pero la Unión Soviética quedaría como muy marcada por su forma de hacer las cosas y por el legado que les había dejado. Los gobiernos posteriores trataron de implementar políticas para borrar este culto al líder, para que no fuera algo similar a lo que estaba pasando en China con la figura de Mao Zedong. Y progresivamente lo hicieron, pero para la población de la Unión Soviética, Stalin seguiría siendo un referente de cómo se debían de hacer las cosas. A pesar de que era un autoritario, la gente pensaba que esa era la manera correcta de obtener resultados. Hacia afuera, Stalin siempre fue visto como un dictador, pero la población de la Unión Soviética pues desconocía más o menos la gran mayoría de las cosas que había hecho Stalin, y para ellos en el papel era el tipo de líder que se necesitaba en tiempos duros como los que estaban viviendo. Bien, ahora que tenemos todo ya podemos pasar a estudiar cómo es que acabó la Guerra Fría, que en realidad es una cascada de acontecimientos de algo que pues realmente era inevitable. Así que vamos a ello. Para poder terminar la Guerra Fría tenemos que situarnos en el año de 1985, cuando va a cambiar el liderazgo de la Unión Soviética y va a llegar al poder Mikhail Gorbachev. Gorbachev era una persona que tenía la idea de reformular la parte económica del socialismo para poderlo preservar, es decir, pues había que salir de la crisis porque no había dinero. Entonces, Gorbachev va a implementar dos reformas muy importantes. La primera es de materia económica y es la conocida como perestroika. La perestroika es una reforma económica que básicamente a lo que aboga es al libre mercado y a la ley de la oferta y la demanda, es decir, que el gobierno ya no decide exactamente los precios y que se permita tener propiedad privada. Esto pues va a hacer que la Unión Soviética pues de socialista solamente tenga el nombre, porque en realidad el país se empezó a comportar exactamente como se comportaba cualquier otro país capitalista. Llegaron mucha gente de fuera, compró los negocios que originalmente eran del Estado y empezaron a cambiar las cosas en materia económica porque surgió una nueva clase de ricos, la gente que compraba muchos negocios y se beneficiaba de ellos. Y también la Unión Soviética se acercó ya de una manera descarada a los Estados Unidos. Los dos gobiernos se reunían de manera muy seguida y se sentía como una gran ola de cambio en todo el planeta. Sumado a esa parte, aparte de la perestroika, Gorbachev impulsó otra reforma llamada Glasnost. El Glasnost como tal, lo que buscaba era que las personas pudieran tener mayor libertad de expresión, en especial hablando en contra del gobierno. Hasta antes del Glasnost, las personas que estaban en contra del régimen de la Unión Soviética generalmente eran encarceladas o eran reprimidas.
La Glasnost permitió que no solamente la gente pudiera opinar lo que quisiera acerca del gobierno, sino que también se desclasificaran documentación del gobierno, para que se supiera qué se había hecho en años anteriores para poder mantener la calma y la situación. De esa manera, pues la población soviética conoció de los abusos y represiones que hicieron los anteriores gobiernos, en especial el de Stalin. Aunque hacia afuera la gente aplaudió muchísimo la democratización que estaba sucediendo en la Unión Soviética, los soviéticos en realidad repudiaron ambas cosas. La perestroika, porque a pesar de que propició el surgimiento de algunos nuevos ricos, en realidad lo que hizo fue empobrecer al resto de las personas. Las personas ya tenían que buscar trabajos pues no remunerados o no acordes a lo que ellos hacían, porque era lo que había y con sueldos muy mal pagados. En realidad la pobreza aumentó muchísimo en la Unión Soviética. Mientras que el Glasnost, pues en lugar de permitir que la gente se sintiera más libre para poder decir lo que quisiera, propició que un grupo especializado empezara a atacar al gobierno de manera muy agresiva en la prensa de gran difusión, y entonces los opositores tenían como estar en contra del gobierno, y los comunistas tampoco les gustaba el gobierno por las medidas que había hecho. Entonces, pues básicamente dejaron a Gorbachov solo. Para 1989, 4 años después del inicio de estas reformas, el mundo estaba perdido. En ese año, el muro de Berlín iba a caer y Alemania se iba a reunificar. Como ya lo dijimos, el hecho de que se uniera Alemania pues era el indicador, era el termómetro que decía que el mundo estaba muy cerca de hacer eso. Y en ese mismo año, en 1989, fue la primera salida de una de las 15 naciones que formaban la Unión Soviética. Para el siguiente año, todavía más naciones van a empezar a desprenderse de la Unión Soviética y Mikhail Gorbachov va a empezar a sentir los efectos de este abandono que va a tener en todo el planeta, tanto entre aliados y opositores. Y para el siguiente año, en 1991, con la Federación, porque incluso va a dejar de ser la Unión Soviética para convertirse en otra cosa que ya nadie entendía, Gorbachov va a declarar el final del país. Así es como va a acabar la Guerra Fría, y Estados Unidos desde su hogar pues no tuvo que mover nada, porque básicamente la Unión Soviética se destruyó sola. Bien, vamos a parar el día de hoy porque esta fue una clase bastante larga, pero era necesario porque espero que entiendas que este era un hecho histórico de una envergadura grandísima, es decir, de una importancia sin discusión. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, te estoy sugiriendo lo siguiente. Volvamos de vuelta a los mapas porque es importante reconsiderar qué tanto cambió el mundo. Consigue un mapa de Europa normal y después ubica los territorios que formaban parte de la Unión Soviética. Y en tu mapa original, en el mapa de Europa actual, ilumina los países que formaron parte de la Unión Soviética de rojo, para que puedas diferenciar cuántos países se crearon, cuánto territorio se perdió y cuál era la influencia que tenía la Unión. Y aparte de eso, bueno, tómate un tiempo para escribir en tu libreta lo siguiente. ¿Por qué razón crees que la Unión Soviética perdió la guerra? ¿Tú crees que estaban haciendo bien las cosas? ¿Tú crees que había otra manera diferente? ¿Había forma de poder ganar la guerra? Eso lo vas a poder formar con tu propia mente. Y no exactamente con lo que vimos ahorita en la clase, sino con todo el conjunto de lo que hemos estado trabajando desde que inició este bloque. Te estaré esperando la semana que viene. Este fue un tema duro y estamos cerca de evaluaciones. Entonces, por favor, es importante que repases estos temas porque estamos cerca del final del bloque. Y ya llegamos al siglo XXI. Si los siguientes temas posiblemente te sean más familiares porque ya son de cosas o de personas que ya conoces. Suscríbete, déjame tu like y espero que te siga gustando. Ya estamos creciendo bastante en el canal. Sigue creciendo conmigo y cada vez más esperamos mejorar el contenido. Soy tu maestro Enrique Flores y nos vemos pronto.